Ok, buenos días, chicas y chicos. Espero que se encuentren muy bien y estén disfrutando su último día de vacaciones. Eh, ya mañana inicia el segundo. Me da mucho gusto, muchas felicidades y espero que les vaya muy bien a todas y a todos. Es un año muy lindo y sinceramente es muy relajado a comparación del primer año. Eso, claro, también depende mucho de los doctores que tengas, pero yo siento que en general puede llegar a ser más relajado que primer año. ¿Por qué? Porque pues ya tú tienes en mente los métodos que usas para estudiar, ya sabes más o menos cómo está organizado la FACMED, cómo es que son los departamentales, las clases con los doctores, ya más o menos sabes tú qué onda, ¿no? Entonces, por eso sentido ya estás más organizado contigo mismo y por lo tanto puede llegar a ser más relajado segundo año. Entonces, pues espero que les vaya muy bien a todas y a todos. Pues bueno, enhorabuena, que tengan un lindo y excelente inicio de clases de año. Bueno, sin más que decir, pues vamos a iniciar el día de hoy con un tema muy importante de este primer bloque del temario de inmunología, el cual es el tema de citocinas, ¿vale? Entonces, el día de hoy vamos a estar abordando ese tema muy importante que es citocinas. Ahora bien, eh, en el temario justamente marca que es el 1.2, el tema de citocinas. Vamos a ver lo que son las definiciones, definición, clasificación por familia de receptores y funciones generales, también las propiedades que es pleiotropismo, redundancia, antagonismo y sinergia. Y finalmente vamos a estar viendo también la participación de las citocinas en la hematopoiesis, ¿vale? Eh, Recordemos que nosotros el anterior domingo vimos el tema de definiciones, hoy vamos a ver este y vamos muy bien de tiempo. Yo esperaría que ustedes el primer día de clases que tengan inmuno van a estar viendo si acaso el uno, pero bueno, nosotros ya iríamos adelantando viendo el 1.2. Y bueno, antes de comenzar, necesitamos definir lo que es una citocina. ¿Qué es una citocina? Pues una citocina es una proteína soluble secretada por el sistema inmunitario que sirve como mensajero celular, ¿vale? Y aquí me gusta recalcar la palabra mensajero. ¿Por qué? Porque una citocina, hagan de cuenta que son los mensajes con los cuales se van a estar comunicando nuestro sistema inmune. Por ejemplo, digamos que nuestro linfocito T necesita mandar una señal a nuestra célula dendrítica. ¿Para qué? Para que se active, por ejemplo, un ejemplo muy burdo, ¿no? Le tiene que decir a la célula dendrítica que se active, ¿por qué? Porque encontró que hay una infección, ¿no? Que hay una bacteria por ahí. Pero ¿cómo le va a hacer? Ustedes se preguntarán, ¿cómo le hace el sistema inmune que para que los linfocitos que, por ejemplo, se encuentran en la garganta, en la mucosa de la garganta, activen a los linfocitos que se encuentran, por ejemplo, en el ganglio, no sé, los ganglios cervicales, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo le hacen? Y muchos dirán, ah, pues la célula va y va hasta donde está esta otra célula y le avisa, ¿no? Pero no, la célula va a usar un mensaje, ¿para qué? Para activar a nuestra otra célula. Y a ese mensajito que le manda se le conoce como citocina, ¿vale? Entonces, por eso recalco que son los mensajeros, las citocinas. Y bueno, aquí les puse que son los mensajes por los cuales se comunican los guerreros, ¿vale? Recuerden que a mí me gusta mucho ver esta parte de inmunología como si fuera una guerra, como si fueran soldados nuestro sistema inmune, porque al final de cuentas nos están protegiendo. Y bueno, ahora vamos a ver los tipos de citocinas, porque si bien hay citocinas, pero ahora, ¿qué tipo de citocinas hay? Porque hay muchísimas. Y aquí quiero que pongan mucha atención, porque esto lo van a estar viendo desde ahorita hasta el último bloque de inmunología. Lo van a estar llevando en todo momento citocinas. Y es importante que ustedes se familiaricen bien con este tema de lo que son las citocinas, ¿vale? Porque si ustedes comprenden este tema, ya lo hicieron y ya van a saber en tercer bloque, por ejemplo, esta citocina para qué sirve, esta otra para qué sirve, porque créanme que todo inmunología son citocinas. Entonces, si ustedes aprenden bien las citocinas, aprenden a diferenciar sus funciones, va a ser más fácil para ustedes cuando lleguen a tercer bloque, este, pues entender los temas, porque entendiendo citocinas entienden casi toda la inmunología, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes tipos de citocinas, diferentes familias, ¿vale? Porque cada familia de citocinas va a tener subtipos.
Entonces vamos a iniciar con la primer familia de citocinas que son las interleucinas. Aquí les pongo la I y la L en mayúscula porque normalmente así las encuentran abreviadas, ya sea por ejemplo en los libros o igual en artículos o igual sus propios doctores van a usar esta nomenclatura, la I y la L, para referirse a una citocina que es específicamente las interleucinas. Y bueno, en las interleucinas, ¿cuál es su función? Pues estas cumplen demasiadas funciones. Son como los principales mensajeros, ¿vale? Por ejemplo, si digamos, un linfocito le quieren mandar mensaje a un neutrófilo, no sé, por ejemplo, hay una disculpa, le quieren mandar el mensaje a un neutrófilo, no sé, o a otro linfocito, pues va a usar una interleucina, ¿no? O por ejemplo, si se va a mandar, se va a activar otra célula, una célula dendrítica, va a activar a un linfocito T, pues también va a usar una interleucina, ¿vale? Los subtipos tienen números, ¿no? Por ejemplo, interleucina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y así, ¿vale? Vamos a ver algunas de ellas. Y bueno, vamos con el siguiente grupo, la siguiente familia, que son la familia de las TNF. Igual, lo mismo. Es una nomenclatura que se utiliza para abreviar a este tipo de citocinas, que su nombre completo es el factor de necrosis tumoral, ¿vale? Y bueno, esta es una familia de interleucinas. Aquí les puse un fueguito porque está muy asociada a la inflamación. ¿A qué voy con ello? Pues justamente cuando nosotros nos enfermamos por alguna bacteria o algo, no sé si recordarán que, por ejemplo, yo me enfermo de Streptococcus pyogenes. A lo mejor ya han de haber visto ese tema en microbiología, ¿no? En este curso. Sabrán que esa bacteria pues te causa dolor en la garganta, te puede causar secreción purulenta, ¿no? Y aparte te puede causar también fiebre, ¿no? Pero ustedes dirán, ¿por qué la fiebre, no? Si al final de cuentas el sitio de infección es la garganta, la orofaringe, ¿no? Pues justamente por el propio sistema inmune que va a activar sistemas de defensa en contra de esa bacteria para matarla. Y una de esas, como les mencioné en la clase pasada, es aumentar la temperatura corporal. ¿Por qué? Porque las bacterias pueden vivir a cierta temperatura. Y si nosotros aumentamos nuestra temperatura corporal, es más fácil erradicar esa bacteria. Y justamente el TNF es una citocina muy importante en la inflamación. Y justamente también actúa cuando nosotros tenemos fiebre. Cuando tenemos fiebre por esta bacteria que nos infectó, van a estar secretando esta citocina. ¿Para qué? Para que esta citocina pueda viajar y generar todo ese mecanismo por el cual nosotros vamos a tener fiebre. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle un ejemplo similar. Igual, por ejemplo, que cuando hay una inflamación, ¿no? Igual les hacía el ejemplo la vez pasada que si ustedes, digamos, se cortan con un cuchillo o se entierran una astilla o algo, se darán cuenta que una hora después, 2 horas o al día siguiente, el sitio alrededor de la lesión se ve muy inflamado, se ve rojo, morado, por ejemplo. ¿Por qué? Porque justamente el sistema inmune está actuando. Y esta citocina también está encargada en la inflamación. Es por eso que les puse un fueguito. Vamos con la siguiente familia, que son la familia de los interferones. Lo mismo, lo van a encontrar con la nomenclatura de IFN, ¿vale? ¿Y esta para qué se va a usar? Esta también tiene muchas funciones. No quiero entrar muy a detalle en esto porque vamos a verlo más adelante en este mismo bloque, cuáles son las funciones de los interferones, pero prácticamente es también llevar a cabo activación del sistema inmune, sobre todo el innato. Y bueno, vamos con el siguiente. La siguiente familia que es el factor de crecimiento transformante, que su nomenclatura es TEGF. ¿Y para qué se va a usar? Pues aquí les puse como un simbolito de reparación porque justamente está muy implicado en la reparación. ¿A qué me refiero con esto? A que, digamos, por ejemplo, tú te cortaste con un cuchillo y el cuchillo ya rompió una barrera de nosotros, que es la piel, ¿no? Y el cuchillo pues tiene bacterias al final de cuentas y nos estamos inoculando esas bacterias adentro, en nuestros tejidos, en lo que es la piel. ¿Y qué pasa? Ya se erradicó la bacteria, ya todo, se tiene que reparar ese tejido de nuevo, ¿no? Porque pues el tejido tiene que cicatrizar, tiene que repararse. ¿Para qué? Para cerrar esa lesión de continuidad que ocurrió en lo que es la piel. Entonces, lo que va a pasar es que, por ejemplo, los macrófagos, no solamente tenemos dos tipos de macrófagos, que igual vamos a ver más adelante, sobre todo en el siguiente tema que son células del sistema inmune, vamos a ver que hay macrófagos que no se encargan de fagocitar, sino que se encargan más que nada como de reparar. ¿Por qué? Porque justamente van a estar secretando esta citocina, que es el TEGF. Y esta citocina, ¿de qué se encarga? Pues, por ejemplo, va a estimular la formación de vasos sanguíneos, la angiogénesis, también va a estar estimulando la reparación del tejido, la formación de tejido conjuntivo, que recuerden que es este tejido que lo vamos a encontrar en todos lados, ¿vale? Y pues nada,
Para eso se va a encargar el TGF, que es el factor de crecimiento transformante. Vamos con el siguiente, que es el CSF, el factor estimulante de colonias. Igual, aquí como les puse este dibujito y ustedes ya más o menos se estarán dando una idea de qué funciones tiene, ¿no? Esta citocina. Pues déjenme decirles que esta citocina se va a encargar, pues, para estimular más células, ¿vale? ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, un neutrófilo, si quiere hacer más células, que hayan más neutrófilos, pues se necesita una citocina igual, una citocina CSF o factor estimulante de colonias, ¿para qué? Para que esta célula pueda proliferar, pueda hacer mitosis, puedan haber más células, más neutrófilos, ¿vale? Y bueno, ahora vamos con el siguiente tipo de citocinas, que es el CCX, o bien quimiosinas. Y esto también muy importante que se lo sepan, muy, muy importante que se sepan qué es el CCX o las quimiosinas, porque esto también los van a estar viendo. Todo este bloque lo vamos a estar viendo, el siguiente bloque se va a estar viendo, y el tercer bloque también se va a estar viendo. Y bueno, ustedes, aquí les puse un dibujito de una persona corriendo, pero ustedes se preguntarán, ¿por qué no? ¿A qué vamos? ¿Qué hace esta citocina? Pues esta citocina, bueno, primero que nada, ¿se acordarán que les mencioné que cuando hay una lesión, cuando nos infectamos por algo, las células de nuestro sistema inmune que nos van a defender van a ir y van a atacar a esa bacteria? Pero aquí la pregunta es, ¿cómo saben las células a dónde tienen que ir? ¿Las células tienen ojos para ver y saber hacia dónde tienen que ir? O por ejemplo, cuando sabrán ustedes por sus clases de histo que tenemos órganos linfoides, ¿no? Como es el timo, el vaso, los ganglios sobre todo. Y por ejemplo, sabrán que los ganglios tienen diferentes zonas, ¿no? Que si la corteza, la paracorteza y la médula, ¿no? Y también sabrán que en cada sitio del ganglio se organiza un tipo celular. Por ejemplo, en la corteza los linfocitos B, ¿no? En la paracorteza los linfocitos T. Y en la médula las células dendríticas, ¿no? Y ustedes se preguntarán, ¿cómo saben cada célula a qué sitio del ganglio tiene que ir a acomodarse? Un linfocito B, ¿cómo sabe que se tiene que ir a la corteza? O un linfocito T, ¿cómo sabe que se tiene que ir a la paracorteza? ¿Vale? ¿Tienen ojos las células? Pues no. Pero ¿cómo le hacen entonces? Pues es justamente por este tipo de citocinas, que son las quimiosinas. Digamos, por así decirlo, les otorgan un movimiento celular. ¿Por qué? Porque digamos que las atraen. Digamos, de nueva cuenta, yo me infecto por Streptococcus pyogenes, ¿no? Y las células que se encuentran ahí presenciando la infección van a mandar rápidamente quimiosinas. ¿Para qué? Para ir y alertar a los linfocitos T, B y también las demás células del sistema inmune para que éstas viajen de donde se encuentren, viajen por el torrente sanguíneo y lleguen al sitio de la lesión, al sitio donde se está llevando la guerra, ¿vale? O igual, cuando una célula nace, recordarán por sus clases de histo que la médula, es la que es el sitio donde donde se va a estar desarrollando los glóbulos rojos y los glóbulos blancos, los eritrocitos y los leucocitos, ¿no? Y ya que nacen estas células, reciben quimiosinas, justamente estas, que les van a decir, ¿sabes qué? Tú eres linfocito B, vete a el vaso, ¿no? O ¿sabes qué? Tú eres linfocito T, te vas a ir a el timo, ¿no? Y así, ¿vale? Entonces, estas células son las que, digamos, les otorgan un movimiento celular a nuestras células del sistema inmune, ¿vale? Muy importante que aprendan, que se sepan esto. Y bueno, vamos con lo siguiente. Dicho esto, ya vimos qué son las citocinas y los subtipos. Pero ahora, ¿de qué manera es que van a estar viajando estas citocinas? Pues déjenme decirles que es muy similar a lo que ustedes revisaron en Histo Bloque 3, el tema de endocrino. Recordarán que las hormonas se secretan y viajan hacia otra célula blanco, ¿no? Y la buscan hacia otra célula y ya viajan hacia ella y llegan. Pero ahora, ¿de qué manera viajan? Pues muy similar que las hormonas. Tenemos de tres formas: autócrina, parácrina y endocrina. La autocrina es cuando nuestra célula misma necesita una citocina, la secreta, y ya que la secretó, dice, ah, entonces esta va a ser para mí misma, y ya, se la queda, ¿vale? Es como si, digamos, un ejemplo que a mí me pusieron cuando yo estaba tomando esta clase con mis doctores era que, digamos, va a sonar asqueroso, pero digamos que la célula, no sé, sintetiza su propia comida o la vomita y después la vuelve a comer, ¿no? ¿Por qué? Porque es autocrina. Ella misma la sintetiza y ella misma se la queda. Después tenemos la paracrina. La paracrina es cuando una célula va a mandar nuestro mensaje o bien nuestra citocina hacia otra célula blanco, ¿vale? Pero ahora, ¿cuál es la diferencia aquí? Es que estas células, digo, esta citocina va a viajar
digamos, por el tejido conjuntivo, por el mismo tejido, viaja hasta llegar a la célula blanca, ¿vale? Puede que se encuentren al lado o un poquito más lejos, pero en el mismo tejido. Y vaya, no va a estar usando vasos sanguíneos, ¿vale? Esta nada más viaja por el tejido y ya llega. Ahora, la endocrina es cuando, de la misma forma, una célula va a necesitar sintetizar una citosina para que esta citosina llegue a otra célula. Pero aquí lo diferente en comparación a la paracrina es que esta citosina tiene que ir a un sitio muy lejano, ¿no? Por ejemplo, no sé, de la mucosa oral tiene que viajar hacia la mucosa gastrointestinal, ¿no? Pues va a usar va a ser endocrina. ¿Por qué? Porque va a viajar por los vasos sanguíneos. Va a usar como transporte los vasos sanguíneos para llegar a la célula blanca, ¿vale? Entonces, de esta forma es que se van a estar comunicando nuestras células del sistema inmune. Ahora, ya vimos qué son las citocinas, tipos de citocinas y cómo es que se va a estar empleando eh, la comunicación entre ellas, ¿no? Ahora, qué propiedades tienen las citocinas? ¿Por qué? Porque las citocinas tienen unas propiedades que es muy importante que ustedes las sepan, porque esto sí o sí preguntan en el departamental y estoy muy segurísimo que sus doctores les van a hacer también examen de esto y les van a poner ejemplos y les van a poner todo esto, ¿vale? Bueno, vamos a iniciar. Las citocinas tienen características que cumplen. ¿Y cuáles son esas? Vamos a iniciar con la primera característica que va a cumplir las citocinas, que es a esta característica o propiedad se le conoce como pleiotropía. ¿A qué me refiero con que una citocina tiene la propiedad de pleiotropía o es pleiotrópica? A que una citocina, como aquí dice, una citocina puede tener diferentes efectos sobre distintas células. ¿A qué me refiero? Pues vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos este macrófago. Recordarán que los macrófagos les dije que hay unos que fagocitan y secretan factores de inflamación, como nuestra citocina que ya revisamos hace rato, que es el TNF, TNF o factor de necrosis tumoral. Esta citocina tiene diversas funciones. Una de ellas es viajar hacia lo que es el núcleo perióptico en el hipotálamo. ¿Para qué? Para desencadenar una serie de reacciones bioquímicas que ya revisaban en bioquímica, que al final de cuentas va a estar haciendo que el hipotálamo aumente la temperatura corporal, ¿vale? ¿De qué forma? Por ejemplo, generando una vasoconstricción de vasos sanguíneos, por ejemplo, ¿no? Y de esa forma va a aumentar la fiebre, digo, va a aumentar la temperatura y nos va a originar que tengamos fiebre. Esto nosotros estamos enfermos por alguna infección, ¿no? Pero ¿qué pasa? No es la única función que tiene el TNF. Este TNF también tiene la función, por ejemplo, de ir hacia lo que es nuestro tejido adiposo, nuestros adipocitos, y generar resistencia a la insulina. Igual espero que ustedes en sus clases de histo, sus doctores les hayan hablado un poco de la fisiopatología en el aspecto histológico de la obesidad o de la diabetes, ¿no? Pues, ¿qué pasa? Que cuando una persona es diabética, o bien tiene obesidad, que se van muy de la mano la diabetes y la obesidad, pues esta persona está almacenando mucha grasa, tanta grasa que nuestros adipocitos ya en vez de estar así, pasan a estar así, súper hipertrofiados. Y al estar tan hipertrofiados, empiezan a secretar estas mismas citocinas, el factor de necrosis tumoral. Y estas mismas citocinas van a hacer que sí, que afecten los receptores que tienen los adipocitos, que son, bueno, estos receptores son especiales ¿para qué? Para que pueda entrar la insulina, para que pueda entrar los triglicéridos, por ejemplo, y puedan almacenarse, ¿vale? Y por eso es que se genera la resistencia a insulina por esta citocina. Entonces, aquí ya nosotros revisamos dos funciones que tiene el TNF, una la fiebre y otra generar resistencia a la insulina, ¿vale? Pero tiene otra función. El TNF tiene la capacidad de ir al hígado y en el hígado a los hepatocitos los estimula para que se sintetice una proteína que es la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva de qué se encarga. La vamos a ver más adelante, no quiero entrar muy a detalle de esto, pero es también una proteína que va a estar en el torrente sanguíneo, que va a ayudar a la opsonización y cosas así, a eliminar patógenos y así. Creo que se queden con eso, lo vamos a ver más a detalle después, ¿vale? Y bueno, ahora bien, recapitulando, la pleiotropía nos referimos a cuando que una citocina tiene esta propiedad, cuando esta citocina tiene diferentes funciones en diferentes células.
Por ejemplo, si llega a las células del hipotálamo, fiebre. Si llega al tejido adiposo, a los adipocitos, puede generar resistencia a la insulina. Si llega a los hepatocitos en el hígado, puede estimular la producción de proteínas C reactiva, ¿vale? Con eso me refiero a la pleiotropía, a que una citosina puede tener diferentes efectos sobre distintas células, ¿vale? Y bueno, ahora vamos a ver la siguiente propiedad, que es la redundancia. ¿A qué me refiero con redundancia? A que diferentes citocinas producen el mismo efecto biológico. Y aquí quiero remarcar esto, mismo efecto biológico. Redundancia, es redundante. Vamos con el ejemplo, para que quede mejor, más claro. Digamos que este mismo macrófago tiene la capacidad de sintetizar TNF-alfa. Como ya los mencionamos, el TNF-alfa va al núcleo preóptico y es en el hipotálamo y va a generar que el hipotálamo se active y aumente la temperatura corporal, ¿no? Pero ¿qué pasa? Este mismo macrófago o otra célula que se quieran imaginar puede sintetizar esta otra citosina, que por su nomenclatura se acordarán que es una interleucina, ¿verdad? Pero esta es la interleucina 1. Esta interleucina 1, muy importante también que se lo aprendan, la interleucina 1 es una citosina proinflamatoria, o sea, que favorece la inflamación, ¿vale? Pero bueno, la interleucina 1 tiene la capacidad también, al igual que el TNF, tiene la capacidad de la interleucina 1 en viajar a lo que es el hipotálamo y en el núcleo preóptico también lo activa. ¿Para qué? Para que aumente la temperatura corporal. Vaya, ¿vale? Entonces, redundancia a que diferentes citocinas tienen el mismo efecto biológico. ¿Va que va? Entonces, ahora vamos con la siguiente propiedad. La siguiente propiedad es la sinergia. Ahí, listo. La sinergia. ¿A qué me refiero con sinergia? A que dos o más citocinas potencian una acción en una célula, ¿vale? Quiero que se queden con la palabra sinergia potencia, ¿vale? Potencia, ¿vale? ¿Por qué? Me gustaría recordarles, bueno, si alguno de ustedes alguna vez vio, por ejemplo, Dragon Ball Z, recordarán que en algunos episodios dos de los personajes se fusionaban y se hacía un personaje más fuerte, ¿no? Pues algo muy similar pasa con esta propiedad, la sinergia, ¿vale? ¿A qué me refiero con que las citocinas tengan esta propiedad? A que, por ejemplo, nuestro linfocito T puede secretar interleucina 5. Y esta interleucina 5 puede favorecer a que se activen la IgE, la inmunoglobulina E, que es un anticuerpo, y este anticuerpo active a nuestras células del sistema inmune, ¿vale? Por ejemplo, a nuestros eosinófilos. Pero ¿qué pasa? También este linfocito T puede sintetizar interleucina 4, la cual también puede activar a la IgE, a los anticuerpos inmunoglobulina E, para que estos a su vez activen a los eosinófilos, ¿vale? Pero los linfocitos T pueden sintetizar interleucina 5 y también interleucina 4. Y juntos se van a potenciar para generar una mayor activación de los anticuerpos IgE y cuando hay más activación de los anticuerpos IgE, hay aún más activación de los eosinófilos. Y de esta forma es que se potencia la activación de los eosinófilos, ¿vale? Entonces, la sinergia es cuando dos citocinas van a estar trabajando juntas para potenciar una acción, que en este ejemplo es activar de mejor forma a los eosinófilos, ¿vale? Recuerdan que les dije lo del ejemplo del Dragon Ball, es muy similar, ya me entendieron entonces por qué me hice ese ejemplo. Vamos con el siguiente, que es el antagonismo. ¿Antagonismo a qué me refiero? Que una citosina tiene el efecto contrario a otra citosina. Y sí, ¿no? Su nombre lo dice, antagonismo, o sea que es, pues sí, pues son diferentes, ¿no? Son contrarios. Vamos con un ejemplo. Tenemos dos citosinas, el interferón gamma y la interleucina 4. El interferón gamma, cuando hay este interferón gamma, lo que va a hacer es va a ir a los linfocitos T, a un subtipo de linfocitos T, que esto no se preocupen, esto lo vamos a ver hasta bloque 2, pero va a ir a activar a un linfocito T, que es el linfocito TH1.
Y a su vez va a ir y va a hacer que no se active el linfocito T de su tipo TH2, ¿vale? Pero, ¿qué pasa si en vez de que haya interleucina, digo, interferón gamma, ahora hay interleucina 4? Pues esta interleucina 4 tiene el efecto contrario de lo que es el interferón gamma. Porque esta interleucina 4 lo que va a hacer es que va a ir a activar al linfocito T, subtipo TH2, pero va a ir a inhibir al linfocito T, subtipo TH1, ¿vale? Con esto me refiero a antagonismo, a que dos citocinas tienen efectos contrarios. Y bueno, espero que no haya dudas hasta aquí, chicos. Igual si tienen dudas me pueden escribir por privado o en el grupo de WhatsApp lo pueden escribir, ¿vale? Entonces, dicho esto, vamos a revisar ahora una parte que está un poquito más tediosa. También la preguntan, que son los receptores para las citocinas. ¿Cuáles son los receptores de las citocinas? O se preguntarán, ¿la citocina llega a la célula y dónde entra? ¿O cómo es que la activa? Pues justamente por receptores, ¿vale? Se va a estar mediando todo por receptores. Tenemos diferentes receptores. Bueno, 6 familias de receptores. Los receptores de citocinas tipo 1, de citocinas tipo 2, superfamilia de TNF, de receptor de interleucina 1, receptor de interleucina 17 y acoplados a proteína G. Vamos a verlos, cada uno de ellos. Vamos a empezar con la familia de receptores de citocinas tipo 1. Aquí muy importante. Bueno, aquí les quise dibujar una membrana plasmática. Esta es la membrana plasmática, aquí es extracelular y acá va a ser intracelular, ¿vale? Bueno, aquí tenemos la membrana plasmática que ustedes ya revisaron en esto, que es, y bueno, la bicapa de fosfolípidos, ¿no? Ahora, estos receptores vamos a tener, bueno, perdón, los receptores de citocinas tipo 1 va a tener dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, ¿vale? Y además una cadena transductora, ¿vale? Ahora bien, en el dominio extracelular, los receptores de citocinas tipo 1 van a tener una secuencia de cisteínas y además un dominio WSXWS, ¿vale? Ahora bien, la cadena transductora este, va a ser para el receptor de interleucina 2, 4, 7, 9, 15 y 21, ¿vale? Esto sí es la cadena gamma común. Ahora, si tiene en vez de la cadena gamma común, si tiene la glucoproteína 130, va a ser para la interleucina 6, 11 y 27, ¿vale? Y por lo tanto, este receptor va a presentar tres cadenas, que es una, dos y tres, ¿vale? Entonces aquí ya les puse para qué citocinas es este tipo de receptor. Para la interleucina 2, 4, 7, 9, 15 y 21 y para la interleucina 6, 11 y 27. Ahora, muy importante, activa la vía JAK-STAT. Esto lo van a ver en Pharma, pero ahorita vamos a ver un ejemplo rapidísimo de cómo funciona la vía JAK-STAT. Ahora vamos con las citocinas tipo 2. Digo, el receptor de citocinas tipo 2. Esto también activa la vía JAK-STAT, ¿vale? Les pueden poner en el departamental qué tipo de receptor activa la vía JAK-STAT, ¿no? ¿Qué tipo de receptor para las citocinas activa la vía JAK-STAT? Y bueno, aquí ya tenemos dos, que es los receptores de citocina tipo 2 y los receptores de citocina tipo 1. Bueno, vamos con el 2. Ese nada más va a presentar dos cadenas, la alfa y la beta. Este no presenta la cadena transductora, no la presenta, ¿vale? También, al igual que el receptor de citocinas tipo 1, va a tener una secuencia de cisteína y además este carece de dominio WSXWS. Recuerdan que este sí lo tiene, pero este no lo tiene, ¿vale? ¿Y este para qué va a ser? Este va a ser para citocinas como los interferones, la interleucina 10, interleucina 12 y la interleucina 22, ¿vale? Y bueno, vamos con lo siguiente. Aquí rápidamente, ¿qué es la vía JAK-STAT? Aquí se los pongo. Lo van a ver igual en Pharma, muy importante también que lo vean en Pharma. Pero bueno, digamos que aquí tenemos, esto es nuestra célula, aquí está nuestro receptor, ya sea de citocinas tipo 1 o receptor de citocinas tipo 2. Recuerden que ambos activan la vía JAK-STAT. ¿Qué es lo que ocurre? La citocina va a llegar, ¿no? Y una vez que llega la citocina, se va a activar nuestras cadenas que van a generar que llegue una proteína llamada STAT y va a fosforilar nuestra cadena de receptores, la alfa y la beta.
¿A qué me refiero con fosforilar? A que le va a pegar unos grupos fosfato. Y una vez que se pegaron los grupos fosfato, lo que va a pasar es que esta proteína STAT se los va a llevar y se los va a juntar, y ya que se junta con los fosfatos, va a fungir como un factor de transcripción. Recordarán por sus clases de bioca que era esto de factor de transcripción. Pues esta proteína STAT junto con los fosfatos va a viajar hacia adentro del núcleo, se va a juntar al ADN y va a favorecer a que empiece la transcripción de alguna proteína, ¿vale? Con esto me refiero en la vía JAK-STAT. Esto es muy, los acabo de explicar muy a grandes rasgos. Igual ustedes lo van a revisar ya más a detalle en sus clases de farma, sobre todo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la siguiente familia de receptores, que son la familia de receptores de interleucina 1 y de interleucina 17. La familia de receptores de interleucina 1 va a tener nada más una cadenita. Esta cadenita tiene dominios inmunoglobulina, y ustedes aquí se preguntarán, ¿cómo que inmunoglobulina? Si la inmunoglobulina, pues son los anticuerpos, ¿no? Pues déjenme decirles que sí y no. ¿Por qué? Porque todos los anticuerpos son inmunoglobulinas, pero no todas las inmunoglobulinas son anticuerpos, ¿no? ¿Esto a qué me refiero? A que las inmunoglobulinas, como aquí se los acabo de poner, también se encuentran en los receptores y no por eso significa que son anticuerpos, ¿vale? Si bien los anticuerpos sí son inmunoglobulina, pero las inmunoglobulinas no todas son anticuerpos, ¿vale? Entonces, bueno, de nueva cuenta aquí el dominio extracelular del receptor de interleucina 1 va a tener dominios inmunoglobulina. Y el dominio intracelular va a tener un dominio TIR, el cual este dominio TIR lo que va a favorecer es que activa en el núcleo el factor de transcripción NF-kappa B, ¿vale? Este va a ser muy importante porque lo van a estar ustedes, lo vamos a estar abordando en todo bloque uno de inmuno. Y bueno, ¿para qué citocinas es? Para la interleucina 1 y la interleucina 18. Ahora vamos con el receptor de interleucina 17. Este, el dominio extracelular va a tener fibronectina tipo 1 y el dominio intracelular va a tener la estructura Cefir. Esta estructura Cefir también va a ir al núcleo y a activar a lo que es el NF-kappa B, que va a ser una proteína muy importante en toda inmunología. Va a estar implicada en muchos procesos de inflamación, ¿vale? Y bueno, vamos con lo siguiente. La siguiente familia de receptores, ya casi acabamos esta parte, es la superfamilia de TNF, ¿vale? Esta superfamilia de TNF, ¿para qué citocinas creen que sea? Pues sí, ¿no? Para el factor de necrosis tumoral. Esta va a tener tres subunidades en disposición piramidal. Una, dos y tres, en disposición piramidal, ¿no? Ahora bien, el dominio intracelular va a tener esta estructura TRAD que va a fungir como un transductor. También se le conoce como dominio efector de muerte. ¿Por qué? Porque también va a ir al núcleo y va a activar al NF-kappa B, ¿vale? Y bueno, vamos con el último y el más fácil, que es el receptor acoplado a proteína G. Este no entró tanto en detalle porque ustedes ya recordarán, igual por sus clases de bioca sobre todo, ya revisaron qué es esto de los receptores acoplados a proteína G, ¿no? Que es un receptor transmembranal que va a terminar con unas subunidades intracelulares, que es la alfa, la beta y la gamma, ¿no? Y lo que ocurre es que aquí muy importante, en este receptor va a ser únicamente para quimiosinas. Quimiosinas, recordarán que las quimiosinas, les dije que eran estas citocinas que favorecen el movimiento celular, ¿no? Como por ejemplo el CCL, CXCL, XCL, CX3CL, ¿vale? Y bueno, espero que hasta aquí ya no hayan dudas. Vamos a hablar sobre la siguiente parte, que es hematopoiesis, ¿vale? Igual si tienen dudas, me pueden decir. Y sobre todo con receptores, esto es como lo que menos preguntan de esta parte de citocinas, ¿vale? Entonces, pero aún así estudienlos, ¿vale? Sobre todo cuáles activan al NF-kappa B, cuáles para quimiosinas, cuáles activan la vía JAK-STAT, ¿vale? Y bueno, ahora sí, hematopoiesis. ¿Por qué tenemos que ver hematopoiesis? Porque las citocinas también están implicadas en la hematopoiesis. Tienen una gran implicación en la hematopoiesis. Igual ustedes ya revisaron en esto la parte morfológica, ¿no? Que si hay el eritrocito, cómo se ve al inicio, después cuando se forma, cómo se va a ver y así, ¿no? Bueno, vamos a hablar aquí nada más de las citocinas que van a favorecer la formación de los eritrocitos, los leucocitos.
Y bueno, antes que nada, me gustaría recalcar que lo que son los CD o Cluster of Differentiation. ¿Qué es esto? Son proteínas en la superficie celular que nos van a permitir conocer el inmunofenotipo de las células. También nos van a permitir diferenciar subpoblaciones celulares o estadio de maduración o de activación celular. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, aquí tenemos nuestra celulita, digamos que es un linfocito T. Este linfocito T en su membrana va a tener proteínas, va a tener proteínas en su membrana. Y esas proteínas en su membrana son las que nos permiten a nosotros identificar qué tipo de célula es, o si está activada o no, o si ya es madura o no, ¿vale? ¿Por qué? ¿Por qué nos ayudan mucho estos? Porque recuerdan que ustedes en esto vieron que si hacemos un frote sanguíneo y después lo observamos en el microscopio, podemos llegar a observar unos linfocitos, ¿no? Pero no sabemos si ese linfocito que estamos observando es un linfocito T o B. ¿Por qué? Porque su morfología es exactamente la misma. Pero gracias a estos, a los CD, es que nosotros podemos diferenciar si se trata de un linfocito T o de un linfocito B, ¿vale? Y bueno, aquí es muy importante en este inmuno que nosotros conozcamos los CD de las células, porque igual esto van a estar batallando al inicio, pero créanme que esto va a ser lo que van a ver desde ahorita en inmuno hasta último bloque de inmuno. Y si también se aprenden los CD, ya le hicieron, ya se aprendieron muchas cosas de bloque uno, bloque 2 y bloque 3, ¿vale? Con tan solo conocer el CD, ¿vale? Entonces, ahora sí, dicho esto, vamos a iniciar con la hematopoiesis. Y me gustaría iniciar con la primera célula, que es la célula madre hematopoyética. La célula madre hematopoyética. Le conoce célula madre porque esta es la que inicia la hematopoiesis, esta es la que va a dar origen a las demás células, a sus células hijas, ¿vale? Esta célula se caracteriza porque tiene CD34, ¿vale? El CD34, que es la proteína de superficie celular que le va a otorgar esta característica de célula madre hematopoyética. Si tiene CD34, es una célula madre hematopoyética. Y en el DEPA de inmuno les pueden poner, el CD34 es la proteína membranal de qué tipo de célula. Y les pueden poner muchas opciones y dentro de esas opciones les van a poner célula madre hematopoética, que es la opción correcta, ¿vale? O también, en vez de CD34, les pueden poner CKIT o CD117. Por eso es importante que se aprendan esto, que la célula madre presenta CD34 o CKIT, o también conocido como CD117, ¿vale? Y bueno, dicho esto, nuestra célula madre hematopoyética puede que ella, digamos, que quiera sintetizar interleucina 3. Y si se sintetiza interleucina 3, va a dar origen a el progenitor mieloide común, ¿vale? Ojo aquí, la interleucina 3 va a dar origen al progenitor mieloide común, ¿vale? Ahora bien, digamos que no quiere sintetizar interleucina 3, pero quiere sintetizar interleucina 7. Si sintetiza interleucina 7, va a dar origen al progenitor linfoide común, ¿vale? Este, o sea, ya, digamos, ya generó dos linajes diferentes. Vamos a empezar hablando de este linaje. Ahorita este lo dejamos pendiente. Vamos a empezar hablando de este linaje. Y bueno, recordarán que ya, aquí ya tenemos nuestro progenitor mieloide común. Este progenitor mieloide común se puede transformar en un progenitor de megacariocitos y eritrocitos. Y como su nombre lo dice, progenitor de megacariocitos y eritrocitos va a dar lugar a lo que son los eritrocitos y a las plaquetas. Pero, ¿de qué depende que sea eritrocito y que sea plaqueta? Pues si sintetiza si participa la eritropoyetina, recordarán que es esta proteína que se va a estar sintetizando en lo que en lo que es el riñón. Si esta participa, esta molécula, pues va a dar origen a los eritrocitos. Pero digamos que en vez de eritropoyetina, participa la trombopoyetina, pues va a dar lugar a los trombocitos o bien plaquetas, ¿vale? Pero ahora, digamos que nuestro progenitor mieloide común no quiso transformarse en un progenitor de megacaricitos y eritrocitos. Ahora quiso transformarse en otra cosa. Pues para ello va a necesitar el GMCSF, o también conocido como factor estimulante de granulocitos y monocitos, para dar lugar al progenitor de granulocítico monocítico. ¿Vale? Y ahorita vamos a hablar de esto.
¿Qué va a pasar con este? Porque no se puede quedar como un progenitor de granulocítico monocítico. Ese va a dar lugar a muchísimas cosas, como ya vieron. Este progenitor granulocítico monocítico, si utiliza GCSF, va a dar lugar a un neutrófilo. Este GCSF es también factor simulante de colonias de granulocitos, ¿vale? Va a dar lugar al neutrófilo. Pero ahora digamos que en vez de sintetizar esa citosina, sintetiza interleucina 5. Si sintetiza interleucina 5 va a dar origen a un eosinófilo, ¿vale? Ahora bien, eh, digamos que ahora va a sintetizar interleucina 9. Si sintetiza interleucina 9, va a dar origen a un mastocito, ¿vale? Recuerden que los mastocitos son células que se encuentran en el tejido conjuntivo y estas se encuentran residentes, ahí siempre se van a encontrar. Ahora, si le llega la interleucina CKIT-L o interleucina 9, va a dar origen a un basófilo, ¿vale? Si se dan cuenta aquí que se repite interleucina 9 en estos dos, pues déjenme decirles que el mastocito y basófilo se parecen mucho, son como primos o hermanos, ¿vale? Ahora, digamos que este progenitor, en vez de usar las anteriores, usa el MCSF o factor estimulante de colonias de monocitos, pues como su nombre lo dice, va a dar lugar a los monocitos, ¿vale? Y ahora, finalmente, si esto utiliza FLT3, va a dar origen a la célula dendrítica clásica. Esta célula dendrítica clásica, sé que a lo mejor no la vieron en histo algunos, puede que otros sí le hayan explicado a sus doctores, pero esta célula es muy importante en el sistema inmune, ¿vale? Se encuentra también sobre todo en los ganglios, por ejemplo. Y vamos a hablar más a detalle en la siguiente clase de esta célula. Y bueno, ahora bien, recordarán que ya vimos esto, ¿no? ¿Qué pasa con el progenitor mieloide común? ¿Qué es lo que hace? Ay, perdón. Pues ahora, vamos a ver ahora qué pasa con el progenitor linfoide común, que no hemos visto qué es lo que ocurre con este. Pues vamos rápidamente. Este progenitor linfoide común, también si le llega una citosina, que es la interleucina 7, va a dar origen a el linfocito T, ¿vale? En cambio, si le llega la citosina CXC12 o interleucina 4, va a dar origen a linfocito B, ¿vale? Y ahora, si le llega interleucina 9, va a dar origen a una célula NK o célula natural killer. Recordarán que estas células son como linfocitos, pero del sistema inmune innato. Y finalmente, si le llega igual FLT3, va a dar origen a una célula dendrítica plasmocitoide. Pero aquí muy importante, recuerdan que hace rato vimos que el progenitor granulocítico monocítico, si presenta FLT3, va a dar origen a la célula plasmática, pero clásica. En cambio aquí, el progenitor linfoide común, si presenta esta misma citosina, va a dar origen a la célula dendrítica no clásica, sino plasmocitoide. Muy importante porque les pueden poner eso en el departamental para confundirlos, ¿no? Les pueden poner ¿cuál es el progenitor de la célula dendrítica plasmocitoide? Y de opciones les pueden poner el progenitor linfoide común, o les pueden poner el progenitor granulocítico monocítico. Y muchos se pueden ir con la finta que es el progenitor granulocítico monocítico. Pero la realidad es que si les ponen plasmocitoide, se trata de el progenitor linfoide común, ¿vale? Y bueno, eso sería todo por la clase de hoy. Sé que estuvo un poquito pesado lo que vimos hoy, pero créanme que se va a poner más padre esta materia de inmunología. Y bueno, sin más preámbulo, les agradezco. Espero que se encuentren bien, que estén disfrutando su último día de vacaciones y espero que les vaya bien. Les deseo mucho éxito en su inicio a segundo año. Créanme que es increíble. Disfruten el proceso. Si les doy un consejo, es que disfruten el proceso. Sé que es difícil, sé que van a haber momentos en el que uno ya no siente que ya no puede con la carrera, que quiere tirarse, llorar, que tiene mucho sueño, se está muriendo de sueño, pero sabe que tiene que estudiar. Porque yo también, y como todo buen médico, hemos vivido esos momentos, como toda buena persona, estudiante de medicina, hemos vivido esos momentos. Pero no me queda más que decirles que sean fuertes. ¿Por qué? Porque después de la lluvia viene el arco iris, ¿vale? Cada esfuerzo que ustedes tengan va a dar frutos.
en un futuro y van a ver que va a haber valido la pena al final, habrá valido la pena. Entonces, disfruten mucho el proceso. Sé que es difícil, pero así se estén muriendo, así estén tristes, sin poder sentir, sientan que ya no pueden más o que no entienden por qué les va mal. Ustedes disfruten en todo momento el proceso, porque va a llegar un momento en el que ustedes terminen segundo año, entren a tercer año y ya no será lo mismo. Y van a recordar segundo año y van a haber querido estar más tiempo ahí. Por eso les digo que disfruten mucho el proceso. Ese es mi mayor consejo. Que lo disfruten mucho, disfruten cada clase, disfruten a sus compañeros, disfruten a sus docentes, disfruten las instalaciones de su facultad, disfruten todo, todo, hasta los exámenes disfrútenlos. Sé que algunas veces les puede ir mal, pero disfruten todo, porque créanme que segundo año es un año muy bonito. Si primer año se les hizo difícil, segundo año va a ser más fácil. Si primer año se les hizo bonito, segundo año va a estar mejor, ¿vale? Entonces, muy enhorabuena a todos, felicitaciones, mucho éxito en su segundo año de la carrera. Si ocupan algo, ayuda o algo, pueden escribir mensaje en el grupo de Triptofanito o igual ahí en el mismo, me pueden escribir por privado. Mi nombre es Gael Orlando y pues estoy a sus órdenes, chicos. Y bueno, hasta luego. Feliz inicio de clases. Gracias.